tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a Visión Musical de Chile, un programa en homenaje a la folclorista Margot Loyola en su centenario. En el año 1987 se graba Nuestro Canto, un programa donde participa Onofre Alvarado, este profesor que se dedica principalmente a estudiar la música chilota. Margot Loyola, ella decía casi siempre que no había quien pudiese interpretar mejor esta música que los mismos chilotes. Vamos a verlo. Una vez más, estamos frente a ustedes junto a Pedro Yáñez y al profesor Osvaldo Cádiz. Hoy día tenemos de invitado de honor, a un investigador, asesor folclórico del Bafona, un hombre chilote, Onofre Alvarado, que nos va a decir muchas cosas acerca de la vida, del quehacer del hombre chilote. Pero para comenzar, yo querría pedirle a Onofre me permitiera decir algunas palabras, poquitas, acerca de mi visión del hombre chilote frente a la vida, frente a la muerte y frente al amor. Lo que yo he podido observar en varios viajes de estudio a aquella zona. Son muy reservados frente al amor. Ellos no hablan de su intimidad. Eso es parte de su vida íntima, de cada uno de ellos. No hablan, pero aman intensamente. Y yo no hablo del amor solamente carnal. Hablo también del amor a los hijos, del amor a los padres, a la familia, a los amigos. Son muy generosos. En cada casa hay siempre una mesa dispuesta para recibir al forastero, como si se hubiese conocido desde toda la vida. Quisiera recordar en este momento a Ana Celia, por ejemplo, de la familia de Onofre, una mujer muy joven, casada, con su niño muy pequeño. Su marido se va a trabajar a la Patagonia Argentina durante 5 años para poder levantar la casita. Allí cada mes llegan unos cobrecitos, se va levantando la casa. Y esta mujer joven vive esos 5 años pensando en su marido con toda lealtad, con toda resignación, trabajando junto a su madre y a su hijo. Hoy están ya juntos, gracias a Dios. He podido comprobar también cómo es el hombre chilote frente a la muerte. A pesar de ser muy cristianos y muy católicos, ellos sienten frente a la muerte una especie de angustia muy grande y no mucha resignación frente a la muerte, diría yo. Recuerdan constantemente a sus muertos, llevan luto muy riguroso durante largo tiempo. ¿Y cómo los recuerdan? Cada día, en cada minuto. Recuerdo una madre que había perdido a su hijo y que me decía: una sola lágrima bañó todo mi cuerpo. ¿Cómo sería de grande mi pena? Después, una mujer, una viuda, que había perdido a su marido, y decía: se fue mi capitán, señora Margot. Mi casa quedó triste, mi casa está vacía. ¿Qué voy a hacer yo ahora sin mi capitán? Mi barco no tiene timón. Y todo esto lo decía entre sollozos. Conozco muchas mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que sufren de psicosis de angustia, que tienen
terribles pesadillas e insomnios. Es que el chilote ama profundamente. Yo quisiera ceder la palabra ahora, o la guitarra, a Pedro Yáñez, para que nos alegrara un poco. Me ha motivado mucho la historia de Ana Celia, que De Ana recuerda Celia. a su marido que va a Continente. Esta es una pericona que no es recopilación de la isla, yo la compuse, tomando esa vida, esa vivencia, esa experiencia de la mujer. La pericona lleva la vida, pañuelo negro, pañuelo negro. Su mirada se pierde por los senderos, por los senderos. La pericona lleva la vida, pañuelo verde, pañuelo verde, por el que no regresa del continente, del continente. La pericona lleva la vida, triste pañuelo, triste pañuelo, por el que se ha llevado su pensamiento, su pensamiento. La pericona lleva la vida, pañuelo fino, pañuelo fino. Su mirada se pierde por los caminos, por los caminos. Muy bien. Maravillosa la pericona, como compuesta por un chilote. Y ahora podrías tú decirnos algo, Onofre, tal vez acerca de las ceremonias que se realizan en recordación, como decimos por allá, de los muertos, tal vez. Sí, en realidad el pueblo chilote es un pueblo muy religioso y creyente. La primera cosa, es decir, que hacen cuando mueren sus deudos, son los novenarios, que se llaman. Los 3 días las 3 noches de velorio en el caso de los adultos, o 2 noches de velorio en el caso de los niños, que también le llaman velorio de ángeles. Al cumplirse un año tienen también una misa y un novenario de recuerdo. Los parientes y amigos se juntan para recordar el difunto a través de rosarios cantados, trisagios. Los trisagios son una especie de melodía muy parecida, muy emparentada con lo gregoriano, y que se cantan himnos que se cantan en honor a la Santísima Trinidad, impuesta indudablemente por los jesuitas, los misioneros. En estas oportunidades entonces se canta este tipo de expresión musical. Podríamos tal vez hacerles escuchar. Perdón, yo quisiera ¿Alguno? preguntarte algo, Onofre. Me ha llamado mucho la atención en los cementerios chilotes, en algunos cementerios campesinos, una especie de réplica o maqueta de hechas exactamente igual como era la casa de la persona que falleció, que está allí. ¿A qué se debe esto? Bueno, en las partes más, yo he visto las partes como más indígenas de la isla, en este caso en los cementerios de Cucao, por ejemplo, verdaderas casas en las que está la cocina, el dormitorio, el salón, está todo lo que tiene una casa. Al parecer se refiere a la continuidad de la vida, ¿no? Y en las mismas condiciones tal vez terrenales,
pero que obedecen, yo creo, a formas más antiguas de pensamiento religioso. Pienso yo eso. Sería interesante también acordarnos acá que a los angelitos, Sí. a los cantos a la ceremonia de angelito, como acabas de decir tú, a los bolemos, ¿está bien dicho? Sí, bolemos. ¿Ya? También le cantan algunas melodías que se interpretan después en homenaje al Niño Dios. Exactamente. Es ¿Sí? decir, pareciera que al comienzo fueron villancicos cantados en las iglesias. Posteriormente, eso pasaron, por lo menos en muchas partes, pasaron a tener una función religiosa, ceremonial, relativas a los velorios de niños. Sí, Margot, y este último que tú aprendiste. Sí, a mí me parece más que villancico, me parece una especie de gozo. De ¿m? gozo. De gozo, sí. Podríamos escuchar uno con acordeón como se tocan allá y se cantan a solo y coro. A ver si tú me pudieras hacerme el coro. En ¿cierto? realidad el acordeón hace una especie de órgano que va como base armónica de la voz. Podría ser en do mayor tal vez, ¿eh? Dichoso Belén, cuando te veo lleno de estrella y un claro sol. Dichoso Belén, cuando te veo lleno de estrella y un claro sol. Si no lo aprecias y lo desprecias, pierdes tú mismo la realidad. Si no lo aprecias y lo desprecias, pierdes tú mismo la realidad. Dios encarnado te ha ilustrado con su venida y un resplandor. Dios encarnado te ha ilustrado con su venida y un resplandor. Nació pastores aquel que es rey de cielo y tierra nuestro también. Nació pastores aquel que es rey de cielo y tierra nuestro también. ¿En qué parte, Margot, estudiaste esto? En Puacura, en la casa de las hermanas Díaz, que asisten siempre a esta ceremonia. Ellas me la enseñaron en una tarde al lado del fogón. Lucinda y Domitila Díaz, las chilotas más amadas, amándolas a todas. ¿Ah? Tú las recuerdas bien. Sí, porque, Pedro, nosotros con Margot empezamos a conocer Chiloé en el año 61, 62 y 63. ¿En qué año llegaste tú por primera vez a la isla? Mira, yo tuve noticias así de segunda mano de toda esta riqueza cultural chilota. Y la primera vez que fui fue el año 68. ¿no? Pero era un viaje de estudios nomás. No fui a trabajar. ¿no? Después, 73. En realidad, mis experiencias de recoger material en la isla misma no son muy profundas. Como profunda es sí mi admiración por ese ritmo, por esa fuerza que tienen los bailes, la pericona y todas esas danzas chilotas. También sus tradiciones narrativas, todo eso, toda esa cultura fuerte que tiene el pueblo chilote. Yo creo que Chiloé tiene una cosa mágica que a uno lo atrapa. Porque nosotros ahora, estos últimos años, ya desde el año 80 prácticamente, que estamos yendo todos los años. Estuvimos 19 años exactamente sin volver a Chiloé. Y te voy a decir que ese reencuentro con aquellas familias, con esas dos personas que Margot recién nombró, con Lucinda y Domitila, haber vivido en sus casas, volver a encontrarse con ellos después de 19 años fue algo realmente impactante. Y este mismo lapso nos ha servido para nosotros comprobar cómo algunas danzas, algunos cantos que en aquella época estaban vigentes, tenían vigencia social,
han desaparecido, en cambio otros ritmos y otras danzas se han ido incorporando. ¿Ya? Porque ocurrió que de repente cuando nosotros llegamos a Santiago con una danza nueva, que le voy a pedir a Margot que hable sobre ella, de dónde viene, todos decían esto no es chileno. ¿Mm? Pero ocurre que en estos momentos tiene vigencia en Chiloé. Aún más, Onofre toca en los veranos, ahí pertenece a un conjunto, es decir, a varios conjuntos, a veces están los Pigüeles, a veces están los Pigüeles o a veces están los Venus, animando las fiestas comunitarias, campesinas especialmente, y ellos tocan esta danza. Tú no sabes de cuál se trata. Todavía no. Ya, entonces le voy a decir a Margot que hable sobre esa danza, especialmente. Sobre la ranchera, yo no sé desde qué momento cobra notoriedad allí. Yo oí hablar de la ranchera cuando estaba muy pequeña, en Santiago, en Valparaíso, oí hablar de la ranchera. Pero en los primeros años no la descubro, en el año 61, 62, sino después de 19 años que vuelvo en el centro mismo, digamos los alrededores de Castro principalmente. Encuentro que están en las comunidades, están bailando las tres generaciones, están bailando los chicos, están bailando los adultos y están bailando la gente grande, como dicen los argentinos, la gente vieja. Y participan en estas fiestas y bailan la ranchera a su modo. La ranchera está en realidad muy vinculada al vals, porque algunas personas la bailan incluso como vals, sobre todo la gente de más edad lo baila como vals. Bueno, el ritmo de 3/4, ¿no? Es el mismo. Ahora empezamos a indagar de dónde vendrían estas rancheras y nos descubrimos a través de melodías que son rancheras argentinas populares, con autores. Viajo a Argentina a indagar sobre músicas actuales y un poco hacia atrás, y me encuentro que allí está la raíz de estas rancheras, que por supuesto no se cantan en Chiloé y toman un sello muy particular, muy chilote. Allí se toca precisamente con acordeón y con batería. Esto es maravilloso. Y la batería generalmente tocada por niños, por muchachitos de 20, 25 años, como es el conjunto de los Pigüeles en el que tú participas. Tocan la batería de una forma maravillosa, no se canta. Y se baila y cada persona la baila en su estilo. Tú notas, tú puedes descubrir diferentes psicologías, diferentes personalidades y formas de vida incluso a través de cómo bailan esta ranchera, de cómo miran, incluso cómo se toman. Es maravilloso. Nosotros hemos hecho un estudio muy cuidadoso sobre esta danza y yo quisiera en realidad poder mostrarle ahora a nuestros televidentes, mostrarles algunas de las parejas que nosotros hemos podido vivir, no imitar, vivir en la comunidad de Onofre, que es donde hemos asistido a mayores fiestas comunitarias, la estancia. Sí. Pero sería importante, Margot, aclarar, porque muchas veces uno dice la ranchera y inmediatamente dicen de origen mexicano. Claro. ¿Cuál es el origen, digamos? Ya, el origen del ritmo es Polonia. Ya. Es Polonia el origen de la mazurca. Es una mazurca folclorizada, que usa un ritmo que llega a Sudamérica a mediados de 1800 y que se folcloriza en cada país. Entonces en Argentina da la ranchera, también la de México, pero yo de México no sé nada de ranchera, sino que esto es de Argentina, y luego llega a Chile y tenemos una ranchera que es chilena. Yeah. Sí, las tradiciones en general son muy dinámicas, ¿no? Porque los pueblos, sobre todo, que cultivan sus raíces, van en forma cotidiana enriqueciendo, haciendo variantes y adaptando todas las cosas antiguas a los tiempos nuevos. Por eso tradición no es sinónimo de antigüedad, ¿no? Es reactualización de alguna manera de expresiones que son muy, muy de ellos, o muy de nosotros, podríamos decir. Y eso es el folclore, claro. Un sistema de transplantación, ¿no es cierto?, de reelaboración, de adopción y de adaptación. En fin. Eso es el folclore. Bueno, ¿qué tal si bailamos? ¿Cómo no? ¿Nos podrían colocar la música, por favor? Sí, porque tiene que ser con batería. Hay que sacarse los micrófonos, ¿no?
hermosura. Ahí se ve toda la alegría, el despliegue, el baile, ¿no? Yo creo que es muy importante ver todos los personajes que aparecen a través de esta danza. ¿Ya? Sí, porque se nota que tienen como varios espíritus diferentes, así de más... Más lolitos, más apretaditos, más Claro. juntitos. Y mientras más se da, más lejitos. Más lentos. Sí. Sí. Creo que sería bien importante que aprovecháramos de ir comentando también acerca de otras cosas del pueblo chilote. Se ha hablado de la generosidad, se ha hablado de todo esto que tienen frente a la muerte. Son eminentemente religiosos. Hay fiestas religiosas que lo aglutinan mucho, como Nazareno Caguay, como la fiesta también de Lourdes, en Yauyao. Y me gustaría, Onofre, que tú también nos conversaras un poco acerca de toda la artesanía, de esta cosa que ellos tienen tan rica. Bueno, el chilote aprovecha todo lo que la naturaleza le da y empieza por la madera, de ahí para abajo hasta llegar a la piedra, el junquillo, en la cestería. Después la lana de oveja, que es la más Pero, por abundante. ejemplo, en Junquillo, ¿qué cosas hacen en Junquillo? El junquillo hacen, bueno, desde pajaritos de adorno. Ya, como cuáles, como esos que como están los ahí, que por están ejemplo. aquí, por ejemplo. Los harapitos. Los harapos. Zarapos, Esos son de Chaiguao, ¿no? De Chaiguao, exactamente. Ya. Canastos, que alfombras del mismo material para pisos. Después En piedra, ¿qué cosa? en piedra sería la cancagua, una piedra volcánica muy, muy moldeable, donde hacen figuras para turistas. ¿Dónde así como- encuentran ellos esta piedra? Esta piedra la sacan mucho por el lado de Ancud, En Ancud. sí, en esa zona, y hacen distintos tipos de figuras, en este caso una figura mitológica del Trauco, y hacen estufas también. Claro, esta, fíjate que, Pedro, esta es una réplica en De una miniatura estufa. de una estufa grande. Esta cancagüita chiquitita, esta estufita chiquitita, sea piedra de cancagua, se hizo en el año 1920. Ya, Tiene a sus mí- años, ¿no? Tiene sus años. Hay de distintas formas. Y hay un secreto también para que esto no se quiebre. Porque si tú llegas y le colocas inmediatamente acá la leña, corres el riesgo que esto se trice. Claro. Tiene un secreto, igual que como en la zona central hay que curar, digamos, Las gredas. las se curan, gredas, claro. también esto tiene un sistema de curación. Pero yo creo que por donde más se ha dado a conocer la artesanía chilota en las lanas, en los tejidos. Exactamente, es decir, los distintos tejidos de fajas, de ponchos, gorros, medias. Y ahí tenemos una cantidad de diseños antiguos de la faja chilota, que se han ido perdiendo un poco con el comercio. Es Claro, decir, porque mira, si nosotros y el sacamos, turismo. vemos el largo la dimensión. y el ancho, fíjate, te vas a dar cuenta tú que son diferentes. Estas son las antiguas. Sí. Fíjate el tejido, ¿ya? Es más apretado, Es mucho más apretado. muy parecido al tejido mapuche, Mucho más resistente. más ¿eh? resistente. Y los diseños son más variados también. Ya, Sí, pero sí. yo tengo que pedir perdón, pero tengo que mostrar algo, que es mi orgullo. Este poncho, a ti te gusta mucho, ¿no? El antiguo En San poncho. Juan. Este poncho, Pedro, está hecho lana natural. Ya Lana se cruda, que demoraron un llaman. año en hacerlo. Son los tejidos antiguos. Me decían las artesanas que ya ellas no lo hacen porque no pagan El trabajo. el trabajo. ¿Ah? Entonces, de tal manera que es muy difícil, digamos, que esta artesanía se mantenga, porque desgraciadamente, para el turista que no quiere pagar, hacen tejidos mucho más fáciles. Ahí tú en las fajas, tú lo puedes ver. ¿Y qué tinturas usan en el poncho antiguo? Esta es la lana color natural. Color De natural, este todo. es natural, el color natural. Oveja café. Antiguamente usaban hierbas, pero desgraciadamente ahora están comprando las anilinas en las farmacias. Las Ya, anilinas la están teniendo de otra manera. industriales. Claro. Bueno, antiguamente hacían estos tejidos con tanto cuidado y lo hacían con el color natural de la lana, o también usaban a veces tinturas nobles de esas de raíces, de plantitas. Ahora usan química y anilinas, esas cosas para los turistas.
pero en realidad el sabor y la esencia de una tradición no tiene por qué llegar siempre a los turistas. La esencia es de su cultura popular, que tiene que ser una vivencia, ¿no? Que es de ellos mismos, es un tesoro que les pertenece y que no tiene por qué ser considerado algo que se vaya a vender. Por eso no es tan terrible el problema de que para turistas anilinas y para ellos su auténtico color natural. Me parece que tienes tú toda la razón. Bueno, pero las técnicas han cambiado, la vida ha cambiado. Yo recuerdo que en mis primeros años, cuando yo tenía 14 años y empecé a recorrer camino, yo iba con mi guitarrita de palo al hombro, con mi cuadernito y mi lapicito, nada más. Luego después mi primera máquina grabadora, fíjate, comprada en Europa, que tenía como 25 kilos de peso, era poco menos que una carreta, terrible, donde me caí precisamente una vez del Chalupón en Chiloé con la máquina grabadora al agua. Bueno, y ahora están los videos ya es el último avance, ¿no? Por ejemplo, en aquellos años, Margot, acuérdate que para poder llegar a la Isla Grande, uno tenía que atravesar el famoso canal de Chacao en los chalupones. Y era terriblemente peligroso cuando uno lo agarraba a la raya. Y a mí me agarró en la raya precisamente en el primer viaje, casi me morí. Claro. En cambio, Viene en la raya, ¿no? Viene en la raya. Estuvimos bien en la raya, te voy a decir. En cambio ahora hay modernos transbordadores que a ti te permiten en 25 minutos unirse al continente con la Isla Grande de Chiloé. Muy cómodo, tú partes de Santiago en un bus y llegas en el mismo bus hasta la ciudad de Castro. Por ejemplo, ahí tenemos una hermosa calle de la ciudad de Castro, se puede ver las construcciones de madera. Sabes que en Chiloé se habla mucho de que es un pueblo de la cultura de la madera. Onofre, también el Chilote está muy volcado hacia la cosa marítima. Sí, es uno de sus ámbitos de vida, la tierra y el mar. De ahí extrae sus productos y los recursos para su mantención y para su abrigo, en el caso de la madera, para sus casas. Estos dos ámbitos conviven y hacen posible la vida para el Chilote. Los poblados más importantes siempre están a la orilla del mar. Entonces, si se fijan, puede ser eso que se refiere a Castro, a Chonchi, a Chao, en fin, a Quellón. Todos estos poblados están cerca del mar, es decir, como una forma de comunicación directa a la fuente de recursos. Y está tan relacionado esto con el mar, Pedro, que incluso ahora que toman un bus para ir de un pueblo a otro, el pasajero le dice al chofer, me desembarco en tal parte. ¿Ya? Me embarco. Me embarco y me desembarco. Sí, todo relacionado con el mar. Igual que hay otra cosa, Onofre, que siempre a ti te hablan mucho de eso, cuando te invitan a alguna parte de las papas. ¿Qué pasa con las papas? Más rica. Bueno, la tierra es una tierra especial para papas. Es una tierra Pródiga, blanda, ¿no? muy fértil, en que la papa puede crecer a sus anchas. No tiene los problemas que pueda tener aquí un poco en el centro, que la tierra es muy arcillosa y no deja mucho crecer el tubérculo. La papa es la base, digamos, de la gran parte de las comidas de Chiloé. Incluso para acompañar el curanto también. La Exacto. papa entra en el milcao, en el chapalele también. Exactamente, todo Junto lo con que los es. mariscos y las carnes. Exacto. ¿Esto del curanto, Onofre, será precolombino? Sí, sin duda que es precolombino. Los antiguos curantos eran grandes hoyos hechos en la tierra, o en las playas más bien, a orillas del mar, donde se cocían muchas cantidades de mariscos que posteriormente eran ensartados y ahumados y guardados para el invierno. Ese es el primitivo curanto, es una forma de conservar los mariscos para el invierno, para todo el año. Eso tiene papa también. Eso Esa es masa era el milcao, me parece. chapalele, creo. ¿O chapalele? Chapalele es una masa que se hace con harina y papa. ¿Y el chapalele? El milcao se hace papa cruda, rallada, estrujada con papa cocida, más chicharrones a veces o manteca.
Y eso a veces se puede freír, se puede cocer al horno o al vapor. Ya, en este hoyo entonces se colocan estas piedras, Claro. se coloca leña, ¿ya? Luego se lavan los mariscos. ¿Qué clase de marisco interviene principalmente en el curanto? Bueno, pueden ser cholgas, tacas, que le llaman, o almejas, Esos serían choritos, choritos, quilmahue le llaman. quilmahues, también chorito, quilmahues. Pueden ser también verduras de estación, por ejemplo, como las arvejas y habas, como en este caso. Y sí, son unas enormes hojas, ¿no? Para cubrir ahí. Eso siempre para cubrir hojas de nalca, llamadas pangues. Claro. Sirve para cubrir el curanto y para que no se escape el vapor. Es Ahora- una faena bastante difícil, ¿ah? Sí. Donde interviene mucha gente. Todo el mundo trabaja, cada uno tiene su función. Yo también vi un pollo por ahí. Bueno, esos ya son agregados ya más recientes, creo yo. Modernos. Más modernos, pero el primitivo curanto era de marisco solo. A lo sumo se le agregaba papas, pero por lo general era hecho para conservar, como digo, alimento para el invierno. Y ahora se le coloca alrededor ramas de arrayán. Ramas de arrayán también para conservar el vapor. Ya, se echan todos los ingredientes. Se echa primero los mariscos, Sobre las papas, las papas también sin pelar. Después vienen los milcaos y chapareles y todo lo que se le quiera agregar encima. todo esto sobre las piedras, ¿no? Sobre las piedras calentadas Está al al rojo. rojo. Exactamente. Ahí. Entonces el cocimiento es por el calor. La Pues, cocción es a la base del cocción calor es que a base genera de las piedras, a base del vapor. Todo es cocido al vapor. Ya también se le agrega chancho, longaniza. Sí, como digo, son También todos son modernos. agregados, claro, son todos más agregados ya más, un poco más comerciales, más modernos. Longanizas. Se le echa un poco de agua para el vapor y las sí, verduras o legumbres, en este caso de estación, como puede ser la arveja o las habas, especialmente en el verano, ¿no? Repollo a veces también. También le echan repollo, Un poquito de repollo. cuando no hay pangues. Por lo visto parece que trabaja toda la familia. Es una tarea y un trabajo colectivo, si no, no sale el curanto. ¿Demora cuánto más aproximadamente? Es decir, depende de la cantidad, pero por lo general es estar un día juntos. Lo más importante, creo, del curanto es la interacción social que se produce entre la gente que asiste al curanto. La conversación mientras se hacen las cosas, mientras se está cociendo el curanto, posteriormente cuando se sirve el curanto. Y luego después también puede venir un acordeón, una guitarra, eso, un también se viene canto, después. claro, Una fiesta, por lo general. En danza. este momento están cubriendo las hojas con una sacos tela, ¿no? mojados, Sacos mojados. ¿Y con qué? Mojados con agua solamente. Exactamente, con agua. Y luego se coloca, digamos, con unas champas. Grandes, Eso es una de las cosas más difíciles, ¿ah? Claro. Cuando sacan las champas. Este trabajo de sacar las champas, las champitas, lo hacen generalmente los hombres. Es una de las cosas más que me parecieron de mayor trabajo. Y esto tiene que quedar totalmente todo cubierto. Y nos contaban que hay que dejarlo que no se escape una sola, ni que no salga por ningún ladito vapor. Y luego cuando se empieza a cubrir de rocío encima, nos dijeron, eso quiere decir que ya el curanto está listo. Y ahí en el curanto, como dijo Margot, surgen los cantos, surgen las danzas. ¿Mm? Aproximadamente se demora 1 hora eso de cocción y finalmente termina eso con fiesta, si es que hay algún músico o se contrata para tal efecto. Pero como digo, lo más importante es la interacción social, la reunión como tal. Oye, no tendremos el curanto aquí, pero te resulta que tenemos los músicos. Y entonces podríamos hacer algo con esto, ¿no? Tú me pasas la guitarra. guitarra. De veras. Yo Hacemos- le paso el bombo. Y yo lo tomo. Aquí está. Toma eso. Yo tomo la guitarra y una cueca. Pues, va, va, aquí. Tú haces los Hagamos palos, cuenta ¿no? que estamos aquí. Ya terminó el curanto, Claro. ¿no es cierto? Ya nos servimos todo. Y ahora sí que vamos a cantar los dos. Porque es la forma como que tú me llevas así, a tu estilo, ¿no? Al carácter de la música de Chiloé. Vamos, en la. ¿O en sol? En sol.
te llamas, ay, 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 para escribirte. Dime cómo te llamas, ay, 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 para escribirte. Me llamo Rosa del Carmen, ay, 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 corazón triste. Me llamo Rosa del Carmen, ay, 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 corazón triste. Escribirte quisiera, ay, 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 papel no hallo. Escribirte quisiera, ay, 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 papel no hallo. Te quiero ir en la rienda, ay, 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 de mi caballo. Te escribir en la rienda, ay, 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 de mi caballo. De mi caballo sí, ay, 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 con letras verdes. Porque las esperanzas, ay, 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 nunca se pierden. Porque las esperanzas, ay, 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 nunca se pierden. De todos los colores, ay, 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 prefiero el lacre. De todos los colores, ay, 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 prefiero el lacre. Donde quieras que vaya, ay, 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 tengo que hallarte. Donde quieras que vaya, ay, 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 tengo que hallarte. ¿A dónde vas, paloma? Ay, 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 que no te coma. Esta es cueca chilota. Oye, Margot, una pregunta a propósito Salió de cueca. igual que allá. en la ¿Sabes? Francia. Te quiero preguntar algo a propósito de cueca. ¿Cuántos estilos de cueca chilota hay? Mira, los chilotes dicen que hay como 7 estilos diferentes. Yo he descubierto solamente algunos. Se conoce generalmente a través de los conjuntos un estilo que ha dado a conocer precisamente un gran estudioso, el director del Chamal, Iranio Chávez. Ese estilo. Y el otro estilo de Puchabrán que has dado a conocer tú. Dicen que hay muchos estilos más que son sumamente difíciles porque el estilo hay que vivirlo, hay que beberlo, hay que pisarlo ahí en la tierra, con los personajes. No es cuestión de imitar, porque esto del modo no se imita, esto del modo penetra profundo en uno a través de los años y en un momento emerge desde dentro. Debe darse así el folclore, desde adentro hacia afuera, porque cuando es de hacia afuera hacia adentro, muchas veces se queda aquí, en la epidermis, no traspasa y no convence. Se nota que esta cueca tiene otro paisaje, otro clima, también es más larga que la cueca del centro de Chile, ¿no? Claro, Es harto hay más una larga. cueca. Yo no sabría decir en este momento si la cueca en Chiloé pierde la cabeza o si a la cueca se le agrega posteriormente la cabeza. En este momento tengo muchas dudas después de mis últimos estudios en Argentina. Como en la Argentina. gallinita esa. Sí. El problema es que en Chiloé hay una cueca diferente que tiene un número indeterminado de compases, o sea, un largo que no es el de 48 o 52 compases musicales del resto del país. Hay una cueca que es diferente en su forma, diferente en su texto. La coreografía se mantiene y muy diferente en el carácter, en el estilo. Eso tal vez es lo más difícil. Y tiene una fuerza avasalladora. Es totalmente diferente a la cueca campesina, Sí. que también tiene varios estilos. No es solamente uno. Claro. Generalmente se dice la cueca campesina es pava, dicen, pero eso es falso. La cueca campesina es según cómo es que en la baile. Hay diferentes psicologías, diferentes temperamentos entre nuestras campesinas también. Hay cuecas campesinas terriblemente desafiantes, como es la mujer. Claro. Bueno, yo voy a hacer algo que voy a hacer a un campesino en Chiloé. Sí. A ver si usted acepta, digamos, lo que yo le voy a proponer. Ya. Se quita la guitarra, se Sí. la pasa a Pedro, Sí. yo lo podría hacer. ¿Así? Sí. Va a ver. Esto lo vi en este último viaje. Gracias. Que se paró, simplemente se acercó una dama y le colocó el pañuelo en la falda. Y eso era indicio que la estaba invitando a salir a bailar cueca. Yo no sé si usted quiere tomar
la invitación. ¿Cómo no? Buena cueca. Margot, yo he visto en algunas ocasiones, también en conjuntos folclóricos, presentarse a la dama, a la niña chilota que baila la cueca descalzo. ¿En qué ocasiones se baila de ese modo? Bueno, allá es costumbre, ¿eh? Yo recuerdo que la primera vez que yo visité una casa chilota, me dice el dueño de casa, presento a mi mujer a pata pelada, con orgullo. Esta es costumbre por estos lados, porque indudablemente son 11 meses del año de un terrible barrial de mucha lluvia, entonces no hay zapato que resista, entonces la gente se acostumbra a andar descalza. De modo que a veces pueden bailar descalzas, pero generalmente lo que predomina es cuando van a su fiesta se ponen sus zapatos. Claro. Margot, ¿y por qué el pañuelo así de esa manera, con el nudo a ese lado? ¿De dónde viene todo? Hay como 7 formas de poner el pañuelo. Generalmente los conjuntos lo ponen todos en esta forma, que seguramente es la más antigua esa. Pero yo he descubierto como 7 formas. Esta es también de Puacura, ¿eh? De las mujeres de Puacura, que es la que me queda mejor a mí, por eso lo uso así. ¿Te parece, Onofre? Sí, me parece. Sí. Y el asunto de por qué andaban a pie descalzo era simplemente porque es más cómodo en un clima muy lluvioso, ¿no? El zapato no aguanta y, como digo, los resfríos son más con zapato que sin zapato. Entonces los antiguos decían, para no resfriarse no se ponían zapatos. Indudablemente que para ir a la iglesia o a la fiesta, a veces pasaban a lavarse sus pies antes de llegar a la iglesia o a la fiesta y se calzaban, pero mientras duraba el evento y después volvían a sacarse los zapatos. Parece que Chiloé siempre ha sido, Onofre, como muy independiente del resto del país. A veces se habla de la República de Chiloé, ¿ya? Y antes nosotros escuchábamos decir que decían, bueno, si el continente llega solamente hasta Puerto Montt, nosotros somos chilotes acá. Al parecer este aislamiento geográfico no viene solamente desde ahora, porque prácticamente ahora está muy unido al continente, al resto del país. Pero me parece que esto viene desde antes, que ellos estaban directamente relacionados con el virreinato del Perú. Efectivamente, durante la colonización española, realmente Chiloé no fue parte del país, fue parte del virreinato peruano y de la corona de España. De manera que recién en 1826, en el Tratado de Tantauco, se anexa Chiloé como territorio al país.
Antes comerciaba con España, con Lima y con Argentina. De manera que había también un intenso comercio con todos estos puntos tan importantes durante la colonia. Ese sería como una vida un poco así paralela que vivió Chiloé en el pasado respecto a la vida del país Chile. Y por eso será, es decir, que se conserva tanto este individualismo y esta personalidad que es más o menos fuerte, tanto en expresiones artísticas como en el lenguaje y como en muchos otros aspectos de la vida de esta región. Podríamos tal vez mostrar una jota, una especie de jota con fandango tal vez, que me cantara a mí doña Leocadia Marín en Ancud, en el año 61. Me la cantó a capela y es maravillosa. ¿Tú me podrías ayudar, por favor, dándome... Podría contar algo bien interesante, que doña Leocadia Marín también fue informante del gran estudioso de Sudamérica, Carlos Vega. Cuando Carlos Vega estuvo en la década del 30 al 40 haciendo investigaciones en Chiloé, estuvo en Ancud, y a una de las personas que le grabó allá fue a la abuelita, a la que nosotros le decíamos abuelita, que la conocimos ya de muchos años, Leocadia Marín. Bueno, y esto nos estaría llevando también, Onofre, a que hay varias corrientes en cuanto a las danzas y en cuanto a las manifestaciones tradicionales en Chiloé, porque se ha podido comprobar, digamos, que hay alguna gran corriente que proviene directamente desde España. La otra vendría desde el Perú, entonces. Exactamente. ¿Y la otra? De Argentina. Desde Argentina. Como los centros culturales más importantes durante la colonia y gran parte del siglo pasado. Yeah. Es decir, por el intenso comercio, digamos, y las relaciones que había con estos puntos. Entonces eso hacía que la vida cultural de Chiloé fuera también intensa. De tal manera que esta jota que cantaría Margot provendría de esta corriente, digamos, española. Exactamente. ¿Me da, por favor, sol mayor? De tu ventana a la mía, de tu ventana a la mía, he sembrado de avellanas, como no las he regado, me han salido todas vanas. Como no las he regado, me han salido todas vanas. ¿Para qué vas al baile? Para no bailar. A tener las paredes solas se tendrán. Solas se tendrán, niñas, solas se tendrán. ¿Para qué vas al baile? Para no bailar. Pájaro que vas volando, pájaro que vas volando, y en el pico llevas hilo, dámelo para coser tu corazón con el mío. Dámelo para coser tu corazón con el mío. A la mar por ser honda yo voy echando todas las pesadumbres que me va dando niña, que me va dando. A la mar por ser honda yo voy echando. ¿Cuántas veces me habrás dicho? ¿Cuántas veces me habrás dicho que arde el romeral? Ahora que lo ves ardiendo, lo quisieras apagar. Ahora que lo ves ardiendo, lo quisieras apagar. A la mar por ser honda yo voy echando todas las pesadumbres que me va dando niña, que me va dando. A la mar por ser honda yo voy echando. Qué hermoso. Muy hermoso. Indudable la raíz española que tiene esa. Sí.
Está entre jota y fandango, por allí, más jota. Ella me la cantó, hacía capela, y me dijo, esta cancioncita es antigua. Pero esta señora venía de Logroño y llega a Ancud a la edad de 17 años. Pero ella sigue cantando allí, todas sus melodías traídas desde España. Y allí sí que hay villancicos clásicos, villancicos españoles clásicos, con forma musical villancico. Estrellada y canta el amor en el alma, canta el sol dorando el cielo, canta en la luz la alegría, canta en la sombra el dolor y canta